cifra del día. 640 millones de pesos, si quieren ustedes una cifra aproximada, que es el costo de las viviendas fortalecidas, construidas nuevas para la isla de Providencia, en todo lo que ha sido una discusión muy grande, muy larga, muy profunda, con muchas voces durante los últimos días sobre si cuestan o no deben costar esas viviendas, discusión que comenzó, por supuesto, con una declaración del presidente Petro en el sentido de que le parecía que esas viviendas no deberían tener ese costo. Hemos dicho aquí, una y otra vez en Caracol Radio, en 6 AM, en el noticiero del mediodía con Diana Calderón, en La Luciérnaga con Melquisedec y Gabriel, en Hora 20 nuevamente con los panelistas de Diana, hemos dicho una y otra vez que este es un debate técnico y que de dudas salimos con hechos, con cifras, con respaldo técnico, que no es un debate político y no debe ser usado de esa manera. Pues aquí está, el hombre que tiene las cifras y que tiene las respuestas. Elkin Zuluaga, interventor de la construcción de las viviendas nuevas en San Andrés y Providencia. Ingeniero Zuluaga, muchísimas gracias por estar aquí primero en 6 AM de Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo. Cordial saludo para usted, para su equipo y para toda la audiencia de Caracol. Para que la gente... Gracias, ingeniero. Para que la gente se ubique bien, ¿qué es un interventor? ¿Qué hace un interventor? Sí, quiero introducir de todas maneras primero que yo estoy aquí como un representante de Masterplan Ingeniería, que es la firma interventora, para la construcción de 330 viviendas nuevas en el marco general de la reconstrucción de Providencia. Un interventor es el representante del dueño en la obra y le corresponde velar porque la obra se construya ajustada a los planos, a las especificaciones y que el constructor haga un uso adecuado de los recursos. Esas son las funciones de un interventor, básicamente, Gustavo. Ingeniero, si durante ese proceso usted descubre, por ejemplo, que no se utilizan bien los recursos, que hay sobrecostos, que hay desgreño, que la vivienda de 640 millones no representa los 640 millones, ¿prende algún semáforo o no? Por supuesto, la responsabilidad de la interventoría es prender los semáforos en el momento en que se encuentre cualquiera de esas circunstancias a las que se refiere. ¿Las viviendas de 640 millones valen 640 millones? Yo quiero hacer ahí una precisión inicial para que empecemos a hablar de las cifras, porque estoy aquí para que conversemos sobre el proyecto y para suministrarle todas las cifras y todas las inquietudes que usted tenga. La primera precisión que quiero hacerle es que nos vamos a referir a 330 viviendas nuevas con características de refugio y que están enmarcadas dentro de un proyecto mucho más amplio que ha desarrollado el gobierno a través de Findeter, en donde hay otras viviendas nuevas que tienen características y condiciones distintas y hay otros programas de reconstrucción de vivienda. Nosotros nos vamos a referir aquí a las 330 viviendas que tienen características de refugio. ¿Qué quiere decir que tienen características de refugio? Quiere decir que toda la vivienda está capacitada para soportar los esfuerzos que se generan con los vientos de un huracán que tengan velocidades de 250 kilómetros por hora. Entonces, sobre esa precisión, las viviendas, el valor que debemos trabajar nosotros y que tiene proyectado la interventoría como costo final de una vivienda de esta tipología, está más cerca de los 690 millones que de los 640. Eso es la cifra real y la proyección que tenemos en la interventoría y en el proyecto. Pero un momento, eso quiere decir que incluso parecería que hubieran resultado más económicas porque podrían haber costado hasta 690 millones. No, nos van a costar cerca de los 690 millones. La cifra proyectada de la interventoría, todavía estamos en proceso de construcción, pero la cifra que tiene la interventoría proyectada y que se ha manejado en el proyecto es que el costo final de estas viviendas va a estar cerca de los 690. Perfecto. Ingeniero, ese tipo de vivienda de refugio, con condiciones sísmicas y de resistencia contra vientos, contra movimientos, en fin, todo esto, ese tipo de vivienda ¿se habría podido hacer por 100 millones o 200 o 250 millones de pesos?
No se habría podido hacer con ese valor en la isla de Providencia, con las condiciones de Providencia, con las especificaciones de que está construida la vivienda y con las áreas que estamos trabajando, ¿no? Entonces es imposible que se pueda construir una vivienda con ese precio. La vivienda que vio el presidente Petro de estas características, entonces, ¿tiene un costo adecuado según la interventoría? Sí, la vivienda que el presidente observó es la vivienda que nosotros hemos interventoriado y que hemos registrado y que hemos acompañado en toda su ejecución. Y podemos certificar que el costo real es este que le estoy dando. ¿Están tranquilos con el informe de la Contraloría, los hallazgos por más de 2.500 millones y esa denuncia de que muchos de los materiales que se usaron no fueron los idóneos? Muchos isleños dicen que las casas ya empezaron a tener algunas fallas. Sí, es cierto que estamos tranquilos. Es cierto que hemos trabajado con la Contraloría y con las entes de control durante la ejecución del proyecto y estamos tranquilos de que nosotros hemos utilizado los materiales y hemos desarrollado las viviendas en las condiciones que corresponden. Indudablemente se han presentado algunos inconvenientes, como este inconveniente de las barandas que ha sido muy mediático y al cual nos podemos referir más adelante, pero estamos totalmente tranquilos porque hemos hecho la obra con un constructor conocedor, que es el consorcio conformado por estas firmas de primer orden en el país, de Constructora Bolívar, Amarillo y Marval. Y hemos trabajado con honestidad y con mucho juicio y con profesionalismo, así que estamos tranquilos y estamos dispuestos a dar respuesta a todos los cuestionamientos y a todas las preguntas que se nos hagan. En estos micrófonos, el vocero del consorcio Providencia, encargado de hacer estas viviendas, afirmó que los constructores no cobraron ningún tipo de honorario por hacer estas viviendas. ¿Eso es cierto? ¿No hubo ningún tipo de lucro en esta construcción? Sí, eso es totalmente cierto. El consorcio no cobró ningún valor de honorarios por la ejecución de esto. Así es. La gente, obviamente usted tiene un listado desagregado, pero la gente dice, bueno, sí, 690 millones de pesos, pero ¿por qué tan caro? ¿De dónde salen los 690, ingeniero? Sí, Gustavo. Digamos que los costos de esta vivienda, hay unos costos que son base, que corresponden a los costos que tendría cualquier vivienda o que tendría esta misma vivienda si se construye en el continente, en unas condiciones, en un área urbanizada y esto, y hay unos costos que son unos incrementos por las condiciones de sitio del proyecto. Entonces, digamos, yo puedo empezar por decirle que la estructura vale 200 millones de pesos y que por lo menos 70 millones de pesos deben ser, son generados por esas mayores cuantías y esos mayores requerimientos que tiene el diseño estructural para soportar las cargas y los esfuerzos del viento. Además hay condiciones muy particulares de sitio como el transporte, el hecho de estar en una isla en donde todos los materiales tienen que ser transportados desde el puerto de Cartagena hasta el puerto de Providencia, hace que el solo valor del transporte de los materiales, no el costo de los materiales, el transporte de los materiales de una vivienda esté cerca de 120 millones de pesos. Hay otras condiciones de sitio, que es que la gente, el personal que laboró y que está laborando todavía es personal del continente y que hubo necesidad de llevar todo este personal hasta la isla y darle, además de un incentivo para que trabaje en la isla, que indudablemente no pueden ir con el mismo salario que tienen en la ciudad de al lado de su familia, que tienen que tener algo. Además de eso, hay que suministrarles hospedaje, alimentación, hidratación, proveer servicios públicos de baños y todo esto para que ellos puedan, porque en la isla no encontramos unos servicios públicos que pudieran ser utilizados. Entonces toda esa proveeduría y toda esa
costos adicionales de hospedaje y todo pueden estar del orden de 105, 110 millones de pesos por vivienda, Gustavo. Cuando el material llega, cuando los contenedores llegan a puerto, el costo que le di es de puerto a puerto hasta que el contenedor está descargado en puerto. Cuando ese material llega a puerto, el constructor tiene que recoger esos contenedores, tiene que llevarlos a un campamento en donde desconteneriza, en donde clasifica y en donde organiza los despachos a cada uno de las viviendas. Y viviendas con muchas veces con accesos muy difíciles, y viviendas que están distribuidas que no están en un solo sitio, sino que están distribuidas en los 18 kilómetros cuadrados que tiene la isla. Entonces muchas veces el acceso muy dificultoso. Eso implica que tuviera que tener equipos de transporte y de trasiego interno dentro de la isla. El movimiento mismo de los obreros hay que hacerlos en buses y en vehículos para poder hacerlo. Esos costos de maquinaria y todo pueden representar fácilmente 40 millones de pesos por vivienda. Además de esto, estas viviendas están implantadas en un sitio donde no hay servicios públicos, en donde no hay un sistema de manejo de las aguas residuales, que es lo que más representa. Aquí en cada vivienda hubo necesidad de hacerle un sistema para el manejo de las aguas residuales de la vivienda. Y ahí hubo necesidad también de hacer un trabajo para el manejo del agua de suministro, y en el cual se instalaron unas bombas y todo esto, y eso puede representar fácilmente del orden de 25 millones de pesos por vivienda. Entonces ahí en esa suma ya le he hablado de más de 300 millones de pesos, que son particulares de la isla y de las condiciones de Providencia. Por supuesto. Ingeniero, bueno, estamos hablando, les recordamos, por primera vez habla y explica ante los colombianos Elkin Zuluaga, es el interventor de la construcción de las viviendas nuevas en San Andrés y Providencia. Ingeniero, no sé, se me ocurre proponerle un ejercicio que no es preciso, pero estamos hablando de las viviendas refugio, de cerca de 690 millones de pesos por costo. Hay otras viviendas entre 350 y 400 millones, y hay unas viviendas que simplemente se repararon, que no fueron destruidas y que se reforzaron, pero ya existían, y que entiendo el trabajo en cada una de esas viviendas pudo haber costado 100, 120 millones. Como muchos de estos costos los comparten la presencia de los obreros, el descargue de los materiales, el salario que se les paga, el alimento, los servicios públicos, uno podría hacer un promedio de todas las viviendas y saber cuánto cuesta una vivienda en San Andrés, pero en promedio. Pues que las condiciones son bastante, sí se puede hacer indudablemente, mirar un universo mucho más amplio y hacer una comparación especialmente de lo que es la vivienda nueva. La vivienda nueva que una está construida con el sistema que le he expresado, y las otras viviendas que tienen una zona segura, pero no toda la vivienda es un refugio. Y tienen unos sistemas constructivos distintos. Si usted hiciera un promedio ahí entre esas dos viviendas, estaría por debajo de los 500 millones de pesos por vivienda, pero entiéndame que yo no manejo Oiga, ingeniero, ese programa. Mire, el presidente Petro sugirió que no se utilizaron los ingenieros y el personal de la isla para construir. Usted que estuvo ahí, que ha estado ahí, que sigue ahí, ¿sí se utilizó el personal de la isla? ¿La gente que llegó era porque ya no había más personal en la isla? Sí, Gustavo, nosotros llegamos a la isla desde finales de enero a instalarnos en carpas, como todo el mundo estaba en ese momento viviendo. Y lo primero que hicimos fue buscar apoyarnos en el personal de la isla. Hay que entender que la isla tiene 5.000 habitantes, y que los requerimientos de los programas de reconstrucción de la isla necesitaron cerca de 2.500 o quizás más personas, y que la oferta que podía dar la isla era una oferta muy pequeña. Lo primero que hizo el consorcio constructor de estas viviendas fue contratar al personal de la isla, personal que estuvo contratado. Y más allá de los obreros mismos, trabajamos con las
disponibilidad que había en la isla de algunos contratistas que nos ofrecieron o una volqueta o una máquina, una moto, un vehículo, todo lo primero que hicimos fue recurrir a la isla. La interventoría, que tiene un componente social bastante alto y que tuvimos un trabajo, el componente social nuestro, el 90% es personal de la isla. Entonces yo le digo que sí recurrimos al personal de la isla hasta donde fue posible, hasta donde la oferta de la isla pues, era aplicable. Ingeniero, entonces, en su opinión, el presidente Gustavo Petro armó tremenda tormenta sin tener ningún fundamento de lo que decía. No, yo no puedo decir eso. Yo lo que puedo es contarles a ustedes la verdad, decirles que la verdad es esta que le estamos mostrando y que ese juzgamiento lo tiene que hacer otras personas. Yo soy un técnico y lo que estoy es mostrando la realidad del proyecto documentado, que está disponible para que las personas, no solamente las cifras, sino los procesos y todas las decisiones que tomamos en el desarrollo del proyecto están documentados y y son consultables. Entonces yo no podría referirme a ese comentario. Y son datos ciertos y que pueden ser públicos y la gente los puede consultar. Sin duda, estos datos son oficiales, los tiene Findeter y seguramente a través de Findeter podrá llegarse quien quiera a que analice y que los mire y los revise. Claro que sí, están todos abiertos. Nosotros como interventoría hemos sido gestores y guardianes de la verdad, y la verdad está ahí puesta en cifras y está puesta en documentos. Ingeniero, antes de despedirnos, le concreto nuevamente para los oyentes que quizás acaban de prender el radio, no oyeron el comienzo de la entrevista con usted, el interventor de todas estas obras en San Andrés. Desde el punto de vista técnico de la interventoría a las casas refugio, ¿esas casas representan correctamente, transparentemente, cada peso de los 690 millones que cuestan, sí o no? Sí, señor. Y debe tenerse en cuenta, además de todas estas condiciones de sitio que le he explicado, debe tenerse en cuenta además todos los factores externos que nos obligaron en el momento histórico que vivimos. Recuerden que nosotros tuvimos que construir estas viviendas bajo los efectos mundiales de la pandemia, que generaron una crisis mundial de contenedores y que generaron una escasez de materiales, un incremento de los costos de materiales, especialmente del acero. Si usted consulta las noticias de esa época, el acero tuvo unos incrementos desbordados. Además de los efectos locales que la pandemia misma nos trajo a nosotros, trabajamos bajo la pandemia, bajo el contagio, los campamentos tuvieron que ser más amplios porque teníamos que respetar distanciamientos. Tuvimos el paro nacional que durante ese tiempo nos generó inconvenientes de llegada de camiones a puerto y de suministro de materiales, y tuvimos que trabajar con una muy baja capacidad del muelle, que era la puerta de entrada para el proyecto. La puerta de entrada de nosotros para el proyecto eran los puertos, y el aeropuerto no se podía utilizar para eso, y el puerto marítimo con una capacidad excesivamente baja, que tenía que atender a todos los programas y tenía que atender prioritariamente las necesidades de los habitantes. Entre otras cosas, ingeniero, alguien me comentaba, porque mucha gente decía cuando comenzamos a hablar del tema, pero es que si los materiales se los llevaron los buques de la Armada, solo había un buque de la Armada, no podía entrar hasta la isla, tenía que venir otro buque a recoger todo, y la Armada cobró, se le pagó. La Armada y el Ejército siempre fueron muy cercanos, muy generosos con nosotros, siempre estuvieron muy atentos, pero si yo le digo, no, la Armada no nos transportó más del 4 o 5% de la carga por las dificultades del tipo de buque, por las dificultades de carga y todas estas otras cosas, de llegada a muelle. Entonces, eso es así.
Eso es, Bueno. sí hubo muy buena voluntad, pero Claro. pues, eso no... Ingeniero, pues mire, le agradecemos enormemente porque, como digo, en todo este debate lo importante es lo técnico, son las cifras, es la realidad y cada cual toma ya su decisión y su posición, pero teniendo estos datos como base de un debate que no puede quedarse en compromisos de tipo político. Ingeniero Elkin Zuluaga, muchísimas gracias, muy amable por estar en Caracol Radio. Gustavo, yo quiero antes de terminar Sí, dejar señor. un corto mensaje. Claro, señor. Pues, el primero que quiero dejar es al país y decirle al país que pueden tener total tranquilidad y confianza de la transparencia